Padre, pero hoy, Dios, tú has permitido que vengamos acá, Señor, a ser edificados, Padre amado. Por eso ayúdanos doblemente, Señor, para que nuestros oídos se abran, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, nuestra mente, Padre, receptiva, que todos aquí sean edificados, Señor, y llenados al grado de desbordar, Padre amado, conocimiento lado en tu Escritura, Señor, y que sobre todo, Padre amado, Señor, Cristo no falte, sino por el contrario, sobreabunde. Bendito Rey, Espíritu Santo, en tus manos estamos para ser guiados y sostenidos hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en nuestro texto. ¿Sí saben cuál es nuestro texto de este discipulado? No los escuché. ¿Cuál es? A ver. Segunda de Corintios. Y probablemente algunos se preguntarán, ¿y por qué es nuestro texto? ¿Por qué, hermanos? Porque el estudio de este discipulado, hermanos, va muy de la mano con la práctica que queremos lograr tener después de este discipulado. Hay hermanos entre nosotros aquí, obviamente si están aquí es porque tienen deseo de aprender y de enseñar. Tienen deseo de ser usados por Dios para predicar a sus familias, hermanos. Tienen deseos probablemente de salir del error que nos fue enseñado a la mayoría de nosotros. Pues la mayoría de nosotros, hermanos, venimos del contexto arminiano. Salvación por obras, salvación se pierde, y ese tipo de cosas que son muy dañinas, aunque no se den cuenta, hermanos. Algunos otros creen que colaboramos con Dios para salvar, es decir, que sí, Dios salva 99.9 y el 0.1 nosotros colaboramos, y cosas muy dañinas, hermanos. Este estudio, aunque aparentemente no es directamente de evangelismo, está repleto, hermano, de enseñanza para evangelizar, para que puedas compartir el verdadero evangelio de la manera más práctica y eficaz, no teniendo que añadir, hermanos, más al evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y creemos todos aquí que no necesita ayuda el Señor, amén. Y cuando comprendemos esto, hermanos, nuestro evangelismo se torna mucho más fácil, pues vamos a hablar el consejo de Dios y no el nuestro. A nosotros nos van a faltar palabras, hermanos, pero a Dios le sobran, y con poder. Gloria a Dios. Entonces tiene mucho que ver este texto que vamos a leer, 2 de Corintios 5:17. Ruego al Espíritu Santo que si no has entendido aún esta porción, la entiendas hoy. Dice en el nombre de Jesús, su santa palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Todas, dice el versículo 18. Y todo esto asombroso, hermanos, glorioso y sobrenatural, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió con Él por Cristo, hermanos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Que Dios, hermanos, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que eran muchos, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Voy a detenerme un poco, hermanos. Todos los hombres, desde el vientre de su madre, están con el pecado ya, marcados. Basta con que nazcan, crezcan, se desarrollen un poco y comiencen a pecar libremente, sin que nadie les enseñe, hermanos. El pecado es enemistad con Dios, y la paga del pecado es muerte. Este texto dice, hermanos, que Dios mismo, a través de Cristo, nos reconcilia con Él gratuitamente, por su palabra, por el sacrificio de Jesús. Una vez que gozamos de esa gracia, hermanos, derramada nosotros al perdón, tenemos que pedir al Espíritu Santo el deseo de ahora ir a hablar con los demás. ¿Será válido? Claro, hermanos, es lo que quiere el Señor que hagamos. Dice el 19 porción C, y nos encargó a nosotros, hermanos, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Recuerdo, quien no sepa,
Embajador es alguien que viene representando a otro país, que viene a un país que no es el suyo, a representar al país que sí es. Este texto nos está diciendo, hermanos, en resumen, que nuestra ciudadanía, nuestro país es el reino de los cielos y que venimos a representar ese reino. ¿Puedes creerlo? Necesitamos pedir fe, hermanos, porque nuestro contexto, nuestra cosmovisión, nuestra carne nos limita y no podemos en realidad sentirnos embajadores. Pero Dios ha ayudado a muchos y nos va a ayudar a nosotros también, en el nombre de Jesús. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo, hermanos, rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo es eso que Dios, o como si Dios mismo, hermano? Si nosotros hablamos la palabra, la leemos y la predicamos en la calle, ¿quién está hablando? Dios, ¿a través de quién? Esto es lo que dice el texto, como si Dios mismo hablase a través de nosotros. Por eso es la importancia de predicar su palabra, predicar su evangelio y no añadirle cerezas y fresitas y lucecitas para que la gente se sienta bien, sino simplemente leer esto, hermanos, predicarlo, predicar el mensaje del evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y eso es más que suficiente. Ni exagerar y caer en el legalismo, ni minimizar, hermanos, y caer en una gracia libertina, por así llamarlo, sino lo que es, hermanos, lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, amados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mensaje, hermanos, al santo, al puro, al que es digno de toda adoración, limpio, por completo es perfecto, viene, se viste en carne putrefacta, porque nuestra carne se pudre, hermanos, toma nuestro lugar y paga nuestra cuenta. Es asombroso que aún la gente puede emocionarse más porque una persona pague en el restaurante la cuenta de lo que él comió y se levante y haga caravana y gracias por pagarme, que escuchar esto. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que el hombre agradece más que le paguen una cuenta en el banco a que paguen esto, nos damos cuenta de la condición del hombre, ceguera, en un espíritu de estupor, de confusión, que no puede agradecer, no puede conciliar y entender qué significa que el Hijo de Dios vino al mundo. Y esto es comprendido a base de cuchillo, hermanos, de evangelio, 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 evangelio. ¿Cuánto tiempo? Toda tu vida hasta que mueras. Pero mi hijo no entiende, o mi hermano no entiende, mi papá no entiende. Más evangelio, más evangelio, más evangelio, más evangelio. Es mucho el pecado arraigado, es mucha contaminación visual. Mucho evangelio, mucho evangelio, mucho evangelio. Es golpear la roca, golpear la roca, golpear la roca, golpear la roca, hasta que salga ¿qué? Agua, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es nuestro texto, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Estamos estudiando. Terminamos la lección pasada, hermanos. Voy a hacer un pequeño resumen nada más para recordarte. Empezamos estudiando el primer tema, que era el dilema divino y el evangelio. El dilema divino, ¿por qué Dios no simplemente perdona y ya? El dilema presentado en las Escrituras. Vimos también, ¿recuerdan cuál es el dilema divino, hermanos? ¿Cómo es posible que un Dios justo y perfecto perdona gente pecadora? ¿Cómo es posible que ese Dios justo y perfecto perdona pecadores? Si Dios, siendo justo, no puede perdonar pecadores. Vimos cómo la Biblia habla de un Dios que no perdona, sino castiga al impío, y a la vez la Biblia nos enseña a un Dios justo que perdona y no castiga. ¿Qué pasó? ¿Dios se quitó el atributo de justicia? ¿O qué fue lo que sucedió? Que alguien pagó. Dios siguió siendo justo y toda su ira y todo su coraje santo fue sobre su Hijo.
no dejó de ser justo. La respuesta al dilema divino, hermanos, es una de las más grandes declaraciones en la Escritura. Nada es imposible para Dios. Cristo se pone en hombre, se hace hombre, vive en perfecta obediencia para gloria del Padre, por amor a nosotros, y Él acepta la misión que el Padre le da y acepta que el Padre lo aplaste en la cruz en lugar nuestro. Gloria al Rey, hermanos. Cuando decimos que el Hijo ha recibido toda la ira del Padre por los suyos, estamos diciendo que tú y yo no tenemos que hacer nada, hermano. Nada absolutamente que ayude a nuestra salvación. Ese es un golpe muy fuerte para nosotros siendo legalistas. ¿Cómo que no hago nada? Esa también es una parte que muchos cristianos arminianos dicen: no, estás equivocado, entonces estás invitando a que la persona continúe viviendo en pecado. No, hermanos, dice el apóstol Pablo: ¿qué acaso continuaremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Al contrario, dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras. Dime que tú has creído que Jesús vino y se vistió de hombre y murió como el peor de los pecadores en una cruz, y no tengas una respuesta positiva. No has creído. Tienes que arrepentirte y creer. Pero voy a la iglesia y canto alabanzas y leo mi Biblia, la tengo todo el día. De hecho, mira, está lastimada mi Biblia. Sí, pero si aún no manifiestas que has creído, es porque no has creído, porque vas a manifestar. Eso, hermanos, padres, hermanos, es un foco, un llamado para que no dejemos pasar por alto el pecado de los que dicen ser cristianos y continúan ahí. O sea, no podemos decir: no, es que él ya creyó, él ya se bautizó, entonces ya no. Hermanos, no somos salvos por el bautismo, no somos salvos por venir a la iglesia, no somos salvos por aprender versículos de memoria. Somos salvos solo y únicamente por la sangre de Jesús. Y ese baño de sangre, hermanos, es gratis para el que cree. Y el que cree se arrepiente, hermanos. El que arrepiente cree, y el que cree se arrepiente. El arrepentimiento está en ambos lados de la fe. El arrepentimiento inicial, por así decir, como la fe inaugural. El Señor te lleva, escuchas, comprendes, cae el peso del pecado sobre ti, piensas que si mueres vas a ir al infierno, y ahí te arrepientes y agradeces. Porque en su gracia Dios te ha dicho: hey, hijo mío, sé que mereces toda mi ira, pero mi hijo pagó por ti. Oh, Señor, en verdad tú moriste por mí, yo morí por ti. Hermanos, en ese momento uno nace de nuevo, arrepentido en verdad. Y el que nace de nuevo no es el mismo, hermanos. No es el mismo. Por eso enfatizamos en cuanto a la obediencia. No para ganar un lugar en el cielo, hermanos, sino para asegurarnos que en realidad estamos viviendo ya la vida eterna aquí en la tierra. Si acaso la vida tuya o la vida de alguien que amas continúa siendo una vida como la del mundo, yo te digo, esa persona no ha sido salva. No ha sido salva, hermanos. El viernes, hace 3 viernes creo, platicaba acerca de la sola fe. Lo compartí en León y hablábamos, hermanos, no voy a desviarme, pero quiero dejar claro. Hablábamos acerca de la fe de Abraham. La fe de Abraham manifestó ¿qué? Obediencia, hermanos. Entonces Dios salva a Abraham por su obediencia, por su fe manifestada en obediencia. Confiaba en Cristo, confiaba en Dios, confiaba en Cristo aún sin conocerlo, hermanos. Ahora nosotros estamos en un peor lugar, ya conocemos a Cristo. Cristo ya murió. Hermanos, la Pascua ya no es el corderito ahí que vamos a comer. La Pascua ahora es el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La respuesta divina va de la mano con ello. Dios no dejó de ser justo. Dios castigó a su Hijo hasta lo inimaginable, hasta lo más profundo del dolor. El Señor se experimentó en quebranto, hermanos. Vimos el capítulo 2, por así llamarlo, el motivo de Dios para salvar. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el motivo de Dios para salvar al hombre? Glorificarse, manifestarse. Es lo primero, hermanos. Y también por amor a su pueblo. Primero es para gloria de Dios, para su propia gloria, por amor a Él mismo. Esto también es un balde de agua fría para algunos cristianos que dicen: Dios vino porque me ama a mí sobre todo. Bueno, ¿en base a qué dices que Él te ama? Es que vio que yo lo amaba. Error. Nadie lo ama. Nadie lo busca en realidad. Todos buscan lo suyo. Todos quieren darse gusto a Él. Nadie lo ama. Lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Simplemente, entonces, primeramente es para su gloria. Ahora,
Entonces eso quiere decir que esto dice que Dios no ama a su pueblo. No, claro, los ama porque envió a su único hijo a morir por pecadores. ¿Te das cuenta? No nos ama porque el hermano Tony era muy bien portado y lo amó, o porque el hermano Carlos se portaba muy bien y eligió a Dios y Dios en la eternidad vio que lo iba a elegir. No, hermanos, Dios lo único que vio en nosotros son manchas negras, cáncer espiritual, horrible, hermanos. Cuando Cristo viene, lo que se encuentra es una falsa alabanza, un falso reconocimiento por algo que les convenía, como estamos platicando el domingo, porque ellos querían una libertad terrenal, no una libertad espiritual. Ese mismo cáncer viene golpeando todavía a la iglesia que se dice ser cristiana. La gente quiere a Jesús por tener un bienestar terrenal. La gente no acepta al Señor cuando las cosas no están bien. Y obviamente, hermanos, los predicadores que predican este evangelio, pues no son muy estimados. Y las iglesias no siempre son muy grandes, porque el mensaje es chocante. Pero la realidad es esa, hermanos, que primeramente lo hace por amor a Él, por amor a su creación. Y Él envía a su Hijo, el Hijo acepta y viene para mostrar la gloria del Padre, y el Padre para mostrar su gloria. Para que viéramos lo glorioso, para que tuviéramos motivos, hermanos, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias por la eternidad. Ese es el primer motivo. El segundo, hermanos, es por amor a su pueblo. Y es una de las declaraciones más importantes en la Escritura con respecto a los atributos de Dios. No por amor a su pueblo, sino que Dios es amor. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de que Dios ama a su pueblo, de inmediato decimos, ¿ya viste, pastor? Entonces sí me amaba. Hermano, hermana, lo que pasa es que Dios es amor. Es que Dios es amor. Por eso ama, porque es amor. No es como nosotros, amo a mi hijo, amo a mi padre porque mi padre me da, amo a mi hijo porque mi hijo me obedece, amo a mi novia porque ella me da lo que yo necesito, y amo a mi novio porque él me da lo que necesito, amo a mi mascota porque viene cuando le doy una croqueta y me mueve la colita. No, hermanos, Dios nos amó porque Él es amor. Si Dios fuera como nosotros, te aseguro que no hubiera enviado a su hijo a morir, porque no tenía motivos para amar. Nuestro amor, hermanos, es condicionado. Las parejas se prometen amor en el altar. Juro amarte, la muerte, la enfermedad, falta dinero, hay problemas, y yo no me quería casar con un hombre como tú, ni yo con una mujer como tú, mundana, miserable. Recuerden que si creemos que Dios es misericordioso es porque somos miserables, hermanos. La miseria detona esa misericordia revelada, hermanos. Y el amor se termina. Sucede con nuestros hijos. Pasan los límites de la desobediencia y por minutos no los amamos. ¡Ah! Transformers. Es así. Y el amor de Dios es incondicional. No vio nada bueno ni nada malo, simplemente sin condiciones. Sin condiciones. Escuché el otro día por ahí, después de una enseñanza que daba al respecto del amor incondicional, que más bien estamos en un error, que el amor de Dios es condicionado. Porque decía este hombre, porque no te ama si no crees. Es decir, si tú no crees, no te ama. Hermano, no has entendido. Dios ama porque es amor. Dios ama porque es amor. Y a fin de cuentas nos ama antes que creamos, ¿sí o no? Decía Pastor Emanuel en el congreso pasado, Dios nos salvó desde la eternidad. Algo así parafraseado, estuvo mejor tu frase. Dios sabía que éramos salvos desde la eternidad, algo así dijiste. Y la gente como, ¿cómo? Sí, hermanos, recordemos que Él nos ha predestinado. Y el Padre le regaló un conjunto de muchas o pocas personas, yo no sé, pero se las dio y le dijo, hijo, son los tuyos, es un regalo, ve por ellos a rescatarlos. Es algo increíble y es del Señor, hermanos, así que no se quebren mucho la cabeza pensando en cuántos y sacando numerología para ver si acertamos cuál es el número de salvos. No, hermanos, solo debemos de saber lo que la Biblia nos revela, diciendo que el Padre le dio regalos a su Hijo y su Hijo vino por esos regalos que estaban inundados en pecado, que no lo amaban. Y Él hizo la obra por completo. Entonces, segundo lugar, fue por amor a su pueblo. Después, hermanos, entramos al capítulo 3.
El capítulo 3 habla del motivo del Hijo para venir a salvar. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos, ¿verdad, hermanos? El motivo del Hijo para venir a salvar, hermanos. En este capítulo vamos a considerar mucho de lo que vimos ya en los pasajes anteriores, hermanos. Vimos que el Hijo se despojó de su gloria, se vistió de carne y vino a dar su vida para la salvación de los hombres. Es muy hermoso porque en el Evangelio de Marcos estamos conociendo mucho acerca de Jesús. Entonces este estudio, hermanos, nos ayuda mucho a fortalecer lo que estamos viendo y viceversa. Vamos a descubrir, hermanos, que Jesús no vino, recuerda, es el motivo ahora del Hijo, no el del Padre, motivo del Hijo. Que el Señor Jesús no vino, hermanos, al mundo o no lo hizo por algún mérito que se encontraba en el hombre. Esto también es chocante para muchos de los que hoy se llaman cristianos. Es chocante, hermanos, que el hombre sepa que la Biblia lo considera como humo, como nada, o como un gusano. No es para tanto, no exageres, no seas fatalista. La realidad que para Dios eso es, hermanos. Aún dice la Escritura que Él se humilla cuando voltea a ver el mundo. Ahora imagínate entrar, da una vista a los noticieros, hermanos. Ve en internet las noticias que muchos ven. Ve lo que hacen en el mundo, ve la contaminación, ve cómo están cercenando por completo el mundo y la creación. Ve cómo matan, sacrifican animales, cómo matan cristianos, cómo abandonan niños, los tiran como si fueran basura. Ve la maldad. El Dios perfecto, santo, justo, lleno de bondad, de misericordia, vino a un mundo así. Se viste de hombre, hermanos. Se atreve a vestirse de hombre en un mundo corrupto en donde la carne muere. Lo he dicho antes, donde todo lo que comes lo desechas como podrido. Si no te lavas tus piecitos te huelen muy mal. Si no te lavas la boca también. Todo se pudre. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a entrar a un cuerpo así. No tenía necesidad. Cree que no tenía necesidad. Ninguno de nosotros vale, hermanos, ni aún un ojo del Señor. Y Él es tan valioso que vale todo el universo entero y aún queda debiendo el universo, hermanos. Pero vino y se vistió, no por ningún mérito en el hombre, sino primordialmente para gloria de su Padre, por amor al Padre. Un respeto de sí mismo, hermanos, que va más allá de lo que podamos imaginar. Para gloria del Padre. De hecho, su caminar, hemos predicado que pensaba en nosotros, perseveraba por nosotros, cumplía por nosotros, pero primeramente por su Padre, para gloria de su Padre. Por eso Él, aún en medio de una necesidad de gente enferma, endemoniados, gente que iba a morir, Él tomaba un tiempo y se iba a orar, a platicar con papá. Señor, aquí estoy, háblame, guárdame, protege mis pensamientos. Me encantaría, hermanos, lo leemos, pero me encantaría poder saber cómo oraba Jesús en su totalidad. Imagina qué oraciones. Si aún vemos oraciones en los salmos de David y otros salmistas, de los profetas, orando, pero Jesús oraba de una manera perfecta. Y aún hoy intercede, ora por nosotros. Eso dice la Escritura. Entonces, hermanos, el propósito primordial del Señor Jesús, ahora hablamos del Hijo, es venir al mundo a salvarnos por amor y para gloria de su Padre. Primeramente, por el gozo puesto delante de Él. Entonces, como subtema de este capítulo, hermanos, es para la gloria de su Padre. Hemos estado viendo al menos un estudio como superficial, hermanos, muy por encima, pues podríamos durar mucho tiempo solo hablando de un poco de Jesús. Un poco es demasiado, hermanos, acerca de la vida de Cristo. Pero es evidente hasta donde hoy hemos estudiado, hermanos, que la pasión de Cristo, el anhelo más grande, el deseo, era glorificar a su Padre haciendo su voluntad. De esa manera glorificas al Padre también tú, haciendo la voluntad.
haciendo su voluntad. Y Cristo nos enseña perfecto esto, hermanos. Y uno de los aspectos más incomprensibles de la persona del Señor Jesucristo es que, aunque existió en forma de Dios, qué belleza, hermanos, aunque existió en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Aunque Él es Dios, hermanos, no consideró venir montado en el carruaje de oro con cientos de miles de ángeles, sin tocar el suelo para no ensuciarse, desde lejos tocar a la prostituta, a la sangrienta, al ciego, al leproso, para no ensuciar sus vestiduras. No, hermanos, Él se despoja por completo y toca lo inmundo para purificarlo hasta el grado de quedar completamente sucio en sus vestiduras, púrpuras ensangrentadas. Vino a hacer el trabajo difícil, hermanos, no a ordenar como rey. Eso nos choca mucho también, sobre todo a los pastores, hermanos, que queremos obtener algunos puestos y comodidades, y la carne nos demanda y queremos estar cómodos y que se nos sirva. No, si mi rey sirvió hasta la muerte, noticia para todos los que anhelan un ministerio, tú también tienes que servir hasta la muerte. A los más pequeños. Nuestro Señor es perfecto. Él no considera ser igual a Dios, no se aferra aún que tenía el poder, sino que voluntaria y gozosamente, hermanos, se vacía a sí mismo. Se vacía a sí mismo del privilegio divino que Él tenía. Y se hizo hombre. Jesús, hermanos, fue obediente al Padre hasta la muerte, para gloria del Padre. Obediente al Padre hasta la muerte. Hemos estado haciendo énfasis los últimos 2 domingos. Cuando escuchamos la palabra obediente al Padre, tenemos que despojar de mi pensamiento, es que era Jesús. Pues claro, era Jesús, hermano. Qué bueno que tienes ese concepto del rey. Pero cuando tú dices, era Jesús, pues claro que podía, dices, es que era Dios, hizo trampa. Es más, de hecho, si esculcamos más en ese pensamiento, podríamos llegar a pensar que en la cruz apagó el interruptor del dolor. Y por eso aguantó. No, hermanos. El Señor Jesús, dice Filipenses 2, Hebreos 10, que se despojó de la divinidad, del poder, se hizo hombre, hasta lo más profundo sirvió y murió muerte de cruz. Maldito fue hecho por nosotros. Entonces, cuando imaginamos un hombre que ha soportado esos azotes que hombres endemoniados, dirigidos por demonios, estaban dándole, hermanos, le proporcionaron en realidad un castigo horrendo. Y cuando entendemos tú y yo que en realidad eso fue siendo hombre, no nos queda otra cosa más que rendirle alabanza, hermanos. Rendirle alabanza, adorarlo y provocar esa alabanza, provocar lo que nos sale tan natural. Cuando, no sé, a mí no me ha gustado nunca el fútbol, pero a los que les gusta, que le gritas al futbolista cuando anota el gol con una pasión, y si lo ves, lo besas. Y no se diga el mundial, ¿no? Anotó el gol, Chicharito juega todavía, ¿no? Chicharito, autógrafo, ¡ay! Dame tu camisa, está sudada, no importa, dámelo. No me digan que estoy mintiendo, hermanos, porque se hace hasta por un artista, un cantante. Fíjate cómo está la mente del hombre. Por Dios, difícilmente, en ocasiones, aún en la misma iglesia, en medio de la alabanza, estamos en cualquier otro lugar menos en la alabanza, cantando ahí como que bien. Uno que otro, hermanos, lo he dicho antes, me gozo porque comprenden, Señor, me has lavado, me has limpiado, me has salvado, Señor, hoy soy libre, Padre, por ti, moriste por mí, Señor Jesús, gracias, Padre, bendito por enviar a tu Hijo. Y alaban. Otros están contristados por su pecado, pero alabando. No se atreven ni a levantar su rostro, pero están alabando. Y otros, como que bien. Falta entender, hermanos, lo que Jesús hizo. Falta entender que fue como hombre. Falta entender que Él pudo vivir mucho mejor que nosotros, hermanos. Mucho mejor que el rey David, con el mejor palacio,
las mujeres más bellas, los manjares en su mesa, los sirvientes, y se despojó, hermanos, aún de eso. No únicamente del poder divino, de la divinidad, de la deidad de Dios, sino que también de lo de esta tierra. Se hizo humilde, se hizo pobre, hermanos. Él podía, hermanos, aún construirse unos pies que no se cansaran al caminar. Dobles articulaciones, hermanos, y músculos fuertes que nada le doliera. Cuando un mosco le picara, el mosco se muriera. Pero no, se hizo normal, como cualquiera, hermanos. Y así caminó y así soportó, teniendo el poder de vengarse de inmediato, justamente por la maldad de sus angustiadores. Y no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Aún servía, aún les cocinaba a sus discípulos, lavó sus pies previamente, hermanos. Caminó y caminó y caminó. El último viaje que estamos hablando, más de 35 kilómetros ha caminado antes de llegar a Betsaida. Es impresionante, hermanos. No consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Eso golpea nuestra carne. Cuando deseamos tener el reconocimiento, el título, que me vean, que yo soy, que yo no hago. No. ¿Qué ejemplo tenemos tan perfecto, hermanos? Él fue obediente al Padre hasta la muerte de cruz. Obediente al Padre hasta la muerte de cruz. ¿Aún recuerdas esa oración famosa, aún en las películas? Padre, si puedes, quita de mí esta copa. Claro que el Padre podía, hermanos. Pero que se haga tu voluntad. Yo sé cuál es tu voluntad. Tengo que ser aplastado por ti, papá. Wow, hermanos. Por eso su ropa ya estaba ensangrentada antes de que los guardias le tomaran. Porque su cuerpo físico no soportó saber lo que iba a acontecer. Su carne, hermanos, una carne como la de cualquier hombre, no soportó. Supongo su corazón, sus nervios, sus vasos sanguíneos explotan de saber que el Padre le iba a abandonar. Y soportó. Y caminó, y caminó, y caminó. Wow, hermanos. Aún preocupado por sus discípulos. Es una cosa impresionante. Ser obediente hasta la muerte de cruz. Por eso mismo, hermanos, nosotros predicamos obediencia en el cristiano también. Porque tenemos un rey de los cristianos que fue obediente hasta la muerte. Nosotros seguimos sus pisadas. Su ejemplo, hermanos. Entonces, hermanos, aunque existieron otros motivos que llevaron a Cristo a ofrecer su vida por el hombre caído, escuchen bien esto y déjenlo grabado en sus mentes, hermanos. Aunque hay más motivos por los cuales el Señor Jesús ofreció su vida por el hombre caído, el primero y el principal fue su intensa pasión por glorificar al Padre. Su intensa pasión por glorificar al Padre. Su intensa pasión por glorificar al Padre. Entonces, escucha bien. Es bíblico y es muy sano decir que en este sentido que estamos estudiando, Cristo murió para Dios. Cristo murió para el Padre. Y no solo eso, sino Cristo murió por las manos de su Padre. Impresionante. Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Primeramente murió por su Padre. Murió para Dios, hermanos, para gloria de su Padre. Para gloria de su Padre, para que se cumpliera el propósito de Dios, el decreto de Dios, perfectamente cumpliendo. Hermanos, es un gran reto para Jesús, pues ya estaba escrito todo lo que había de acontecer, y Él tenía que cumplir paso a paso, a paso, a paso, sin equivocación, para gloria de su Padre. Vemos solo una pasada, hermanos, en la Escritura, pero hay tanto acontecimiento que no está escrito aquí. Tantos tiempos, hermanos, que no vemos aquí. Tantos riesgos de muerte, tanto frío. Tantas cosas, hermano. Vete y intérnate en el desierto y camina por ahí. Aparte, ponte un gobierno romano, sanguinario, y ponte a los fariseos locos religiosos. Y la presión de estar con un grupo de traidores que no le estimaban. Y aparte, al final de sus días y de su noche, pensar: pronto llegará el día en que mi Padre me va a aplastar. Oye, hermano, es impresionante nuestro Señor. Pero
Hay tantas cosas que vemos. Es lo hermoso de la predicación expositiva, que textos que leías desde pequeño, desde joven, y amén, me lo aprendí, no los comprendías a fondo. Y la predicación expositiva nos ayuda a comprender a fondo y decir, ¿qué? ¿Que Cristo vino para pagar la deuda mía? ¿Qué puedo hacer por ti yo, Señor? ¿Qué podría hacer para poderte agradecer, Señor? Cristo murió para Dios, hermanos. Miren, vayamos a Hebreos 17, por favor. Mira la declaración. Aquí se encuentra una profecía mesiánica que les voy a citar ahorita del Salmo 47. Vamos a ir para que anoten ahí la concordancia. Pero voy a leerte primero Hebreos 17. Dice Hebreos 17, en nombre del Señor Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. He aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¡Wow, hermanos! Señor, vengo a cumplir lo que está escrito, lo que está decretado en nuestra mente desde la eternidad, Dios. Vengo a cumplir eso. Es como cuando está, hermanos, en la sinagoga y abre el rollo en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a proclamar libertad, a quitar las cadenas, a darles vida. Hoy se cumplió esta profecía delante de ustedes. Imagina ese momento. Cristo cumpliendo a detalle, a detalle, a detalle, paso a paso, sin trampas, sin brincos. Él mismo enseña que no podrán entrar aquellos salteadores que dicen, pues el camino de lo que predica Pastor Charlie suena como que un poquito difícil, mejor me voy por acá. Ningún salteador va a entrar, dice. Yo soy la puerta, tienen que entrar por mí por fuerza. Y la puerta es muy estrecha. Muy angosto es el camino, hermanos. Muy angosto. El Señor Jesucristo entró por esa misma puerta, caminó por ese mismo camino, hermanos, cumpliendo la voluntad del Padre, que para ti, para mí, para todo el mundo es muy difícil de cumplir. Imposible, hermanos, sin Él. ¿Cómo despojarme de mi señorío, de mi vanidad? ¿Cómo pensar que esta vida no es para mí? No, yo tengo que ser un hombre exitoso. Yo tengo que ser una mujer exitosa. Planeo mi futuro. Voy a tener 5 hijos. Me voy a casar con un hombre así. Voy a ir a tal lugar a viajar. Voy a hacer esto y el otro. Cállate, dice el Señor. Si yo quiero lo harás y si no, no. Pero es muy difícil entender, hermanos, que somos nada. Y que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Es muy difícil entender que esta vida no me pertenece, que es suya, que fui comprado por su sangre. Es muy difícil entenderlo. ¿Cómo no? Ay, exageró. Yo estoy en Cristo porque soy libre. Mira qué bueno soy, no me drogo, no tomo. No tengo novio, no tengo novia. No soy adúltero, soy fiel y trabajo. ¿Has escuchado eso? Yo no ando tan mal, yo trabajo para mi familia y de mi trabajo a mi casa yo estoy bien. Don bueno. No, hermanos, la realidad va más allá. Habla de una vida que por completo tiene que adorar al Señor. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermanos? Si Él pone el ejemplo de que viene a morir sin necesidad, para gloria del Padre. Y que nos dé un ejemplo tan grande, hermanos, de que hay una realidad. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir un día, hermanos. Todos sin excepción, todos vamos a morir. Es una idea que no queremos ni hablar. Ya va a empezar el hermano a platicar de muerte. Ay, si Cristo es vida, no muerte, hermano. Ya no prediques la cruz, Cristo resucitó. Pero para resucitar primero tuvo que morir, hermanos. Y tenemos que recordar la cruz también. Y sí vivir a la luz del domingo de resurrección. No vivir en la amargura de la cruz, no, la cruz nos constriñe, nos golpea y recuerdo lo que Jesús hizo, pero la resurrección me da esperanza. Señor, yo ya no voy a morir, yo ya no voy a morir, yo voy a morir y mis ojos se abren delante de ti. Gracias, Señor, hay un gozo grande en mí.
Pero es impresionante, hermanos, de acuerdo con estos textos que leemos, tanto Filipenses 2, Hebreos 10, mira el Salmo 40, ¿cómo es esta profecía que te anunciaba de Hebreos 10? Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En el libro está escrito, David, de ti, David. Está hablando a Jesús a través del salmista, hermanos. ¿Y qué estás haciendo ahí? Dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto es importante, hermanos, me ha agradado. En otra traducción dice, me ha complacido. He querido en otra traducción. ¿Quién dijo esto? Jesús. Me ha agradado hacer tu voluntad. He querido. Me deleito, Señor, en la voluntad tuya. Quiero ir. Si te das cuenta, aunque Dios es uno, hermanos, y lo sabemos, aún los demonios saben y tiemblan, las personalidades de cada persona de la Trinidad son hermosas, hermanos. Cada uno su función. Yo veo al Señor Jesucristo como el misionero, aguerrido por amor, obediente, hermoso, hermanos, perfecto, yendo a cumplir la misión, sin importarle ser pequeño. Dice el pastor Ivanildo, que amo mucho, que está en Brasil, dice, ponía pues títulos de cada dedo, ¿no? El pastor, el maestro, el misionero es este, porque entra en cualquier lugar. Cabe perfecto en cualquier lugar. Jesús era así misionero, hermanos. Jesús andaba en cualquier lugar para cumplir la voluntad del Padre. Si Isaías 61 dice que venía a salvar al enfermo, al caído, al quebrantado, al encarcelado, en esos lugares tenía que meterse el Señor, hermanos. En los lugares que muchos cristianos no quieren entrar. Vamos a predicar a un lugar en donde no haya tanto riesgo, ¿no, hermano? Vamos a predicar a un lugar así limpiecito y huele muy mal. El Señor entraba ahí a esos lugares, hermanos. El Señor sigue entrando a esos lugares a través de sus siervos obedientes, hermanos. Y de acuerdo con estos textos, hermanos, si me ayudan a contestar, ¿cuál fue el gran propósito del Hijo de Dios para venir al mundo? Glorificar al Padre, hacer su voluntad. ¿Cuál era su gran pasión, hermanos? Hacer su voluntad. ¿Cuál era su prioridad? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Y podemos ver, hermanos, en estos textos que voy a citar, la actitud del Hijo hacia la voluntad del Padre, su pasión por la gloria del Padre, su ferviente deseo de manifestar su amor al Padre. Y ve conmigo, por favor, a Juan 4:34, para que veamos primeramente la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Juan 4:34 dice, en el nombre del Señor, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, o sea, su necesidad, la comida es necesaria, hermanos, mi necesidad primordial, ¿o qué hay más importante para tu cuerpo que comer? Mi necesidad primordial, parafraseando el texto, es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Entonces, motivo primordial, hermanos, es obedecer. ¿A quién? Al Padre. Y si es primordial, quiere decir que esté número uno su obediencia y dar gloria al Padre, no yo, ni tú, ni ninguno otro, hermanos. Mira Juan 17:4, declaración también de la Escritura, acerca, hermanos, de la pasión del Señor Jesucristo por dar gloria a su Padre. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, ahora sí, como ya cumplí, como ya hice,
Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de venir a la tierra. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de venir. Glorifícame a tu lado, Señor. Vuelvo otra vez a estar ahí, con la gloria. Ya no volveré a estar en el mundo como estuve. Cuando venga, vendré como Apocalipsis 19 les enseñaba, montado en un caballo blanco con todo el ejército celestial, en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, hermanos. No habrá de otra. La manera en cómo se va a manifestar es en total gloria. Y no habrá quien se levante a cantar aleluya, Señor. No, temblaremos, hermanos, ahí, esperando, Señor, Señor, Señor. No podremos hacer otra cosa. Es tanta su majestad y su belleza que no podrás ni levantar tu rostro. Si aún los ángeles acostumbrados, los seres más cercanos a Él, serafines, se tapan sus ojitos, hermanos, y sus piecitos delante de su presencia, ¿qué será de nosotros, hermanos? La pasión de Cristo por la gloria del Padre. He hecho lo que tú dijiste, Señor, lo que tú ordenaste, ahora sí, voy. Una pasión del Señor. Ve ahora Juan 14. Juan 14, 31. El ferviente deseo de Cristo, hermanos, por manifestar su amor al Padre. ¿Te das cuenta? Por un momento estamos siendo excluidos de su plan salvador. Por un momento. Juan 14, 31. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, para que el mundo sepa que amo al Padre y cómo el Padre me mandó, así hago. Así hago. Levantémonos, vámonos de aquí. Tengo que cumplir la voluntad del Padre. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y cómo el Padre me mandó, así hago lo que Él dice. Es el ferviente deseo del Señor Jesucristo, hermanos, por manifestar el amor al Padre. Gloria al Señor. Miren, vayamos a Romanos capítulo 15, hermanos. Ahí se van a dar a conocer dos razones para la venida de Cristo y su obra de salvación en tanto judíos como gentiles. Y quisiera que me ayudaran después de leerlo, a que me digan cuáles son las razones y cómo demuestran que la venida de Cristo fue primeramente y principalmente para la gloria de Dios. Romanos 15, versículo 8 y 9, hermanos. El primero que contesta gana, ¿ok? ¿Sí tenemos premios hoy o no? Oh, se acabaron. Bueno. Romanos 15, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿Cuál es una razón para empezar, hermanos, para la venida de Cristo y su obra de salvación en tanto judíos? Porque habla de los padres y de los gentiles. ¿Cuáles son esas razones, hermanos? ¿Y qué más? Para confirmar las promesas. Obediencia, hermanos, al decreto. Para que los gentiles glorifiquen. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Para eso, he venido a enseñar mi obediencia, he venido a enseñar mi amor, he venido a enseñar mi pasión. ¿Para qué enseñar? Para que ellos te glorifiquen también. Para que ellos te glorifiquen. Y si te das cuenta, la primera y principal, o el primer y principal motivo de Cristo para venir a salvar, hermanos, es para la gloria del Señor. Para eso ha venido. Bendito Dios. Entonces, hermanos, podemos agregar que Cristo vino a cumplir todas las promesas que Dios hizo a los judíos, porque primeramente las promesas son a los judíos, hermanos, para que ellos le glorificaran por su fidelidad, que ellos pudieran ver a Cristo y lo glorificaran.
Yo quiero imaginar, hermanos, después de la condena temporal, porque la Biblia dice que es una condena temporal hacia los judíos, quiero ver, si Dios permite, cómo los judíos, cuando sea el espíritu de estupor, de ceguera, de estupidez, se quite de ellos y vean la gracia de Dios en Cristo, y que recuerden que en realidad rechazaron al ungido de Dios, y que de pronto comprendan que sí, en realidad fue el Mesías al que crucificaron. Quiero ver la respuesta, hermanos. ¿Por qué digo quiero ver? No en sentido de burla o verlos humillados, sino que va a ser algo glorioso cuando ellos entiendan qué fue lo que hicieron con el Mesías. Fue impresionante, hermanos, que lo tuvieron frente, lo escucharon hablar, lo escucharon enseñar como quien tiene autoridad, lo vieron echar fuera demonios, hermanos, lo vieron hacer tantas cosas, tanta misericordia, tanto amor, pero lo vieron tan humilde y tan manso que dijeron no es. Imagina cuando se les quite el velo, después, como dice Romanos, que todos los gentiles hayan sido alcanzados, cuando toda la iglesia haya sido ya apartada, que el Señor derrame su gracia y salve por su gracia a los que queden de los judíos, no a todos. Estoy seguro que no es a todos, sino solo a sus escogidos. ¿Qué pasará con ellos cuando comprendan? Porque ellos conocen, hermanos, ellos esperan al Mesías. El Mesías ya vino y ustedes así lo trataron. Y también, hermanos, Cristo viene a los gentiles para que nosotros glorifiquemos a Dios por su misericordia. Y también me asombra ver cómo hombres, como yo, pecadores, entienden la gracia y a la vez no entienden cómo es posible. ¿Cómo es posible, Señor? La pregunta que más he escuchado es, pastor, ¿cómo es posible que Dios no permitió que yo muriera en el lugar en donde estaba, en las drogas, en la sexualidad, en el hurto? ¿Cómo es posible que no morí si fui perseguido para ser asesinado? Si estuve a punto de caer a la cárcel, ¿cómo es posible que no me dio cirrosis o alguna enfermedad por el alcohol? ¿Cómo es posible que no? Es que lo posible es porque tú eras elegido desde la eternidad y aún el Señor sabía en qué camino andabas, pero Él te amaba tanto que te cuidó para salvarte. Podríamos decir, entonces nos dio permiso de pecar. No, solo fue tolerante, fue paciente, no queriendo que ninguno pereciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento, hermanos. Por eso nos dejó hacer lo que quisimos, autodestruirnos y destruir a otros. Por su amor, hermanos, para gloria de su Padre, primeramente. Amén, hermanos. Quedaríamos pendientes para el próximo miércoles, hermanos, con el tema por su gran amor para con nosotros, que es el segundo motivo de Cristo para salvarnos. Así como el Padre fue para gloria de su nombre, por amor a su pueblo, ahora el Hijo nos muestra que es para dar gloria al Padre, pero también por su gran amor para con nosotros. Las Escrituras enseñan que fue Dios el Padre quien envió a su Hijo para que a través de Él el mundo fuera salvo. Les invito a que leamos Juan 3:16 y cerremos con oración, hermanos. A mí me encanta que aunque sepas el texto, lo leas, porque si atacas a través de tus ojos también a tu carne. Dice 3:16 y 17, y que el Señor abra oídos a quien se los tenga que abrir hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que, hermanos, bendito el Rey de Reyes, hermanos. Vamos a orar.